Cordial saludo, profesor, cordial saludo, monitores, cordial saludo, compañeros. Soy Sergio Bonello, estudiante de la UNAD, de la carrera de música. Y este video es para la asignatura de Historia de la Música, fase 4, etapa del romanticismo musical en la historia. Básicamente tengo que empezar a hablar de lo que es esta etapa de la historia de la música y cómo ha llegado a influenciar y cómo ha llegado hasta nuestros días, convirtiéndose en el paradigma para la mayoría de artistas donde buscan que su música sea capaz de expresar lo que son las emociones y los sentimientos, y como también el paradigma de lo que es ser artista, que es ser sensible, que es tener la capacidad de conectar con cosas que digamos normalmente la gente pasa desapercibida. Obviamente para poder hablar del romanticismo se tiene que hablar principalmente también de lo que fue el clasicismo musical, que es la etapa anterior, y de todo el contexto histórico y social y cultural. Estamos hablando del siglo XIX, y el siglo XIX está precedido de lo que ocurrió en el 1700, que fue básicamente la Revolución Francesa, que logró cambios importantísimos en la historia. Digamos que fue el momento en el que cayeron las monarquías, el momento en el que se empezó a concebir lo que es nación, lo que es república, y se empezó a concebir también al individuo, se empezó a ver lo que era tener derechos, lo que es tener deberes, pero sobre todo lo que es tener libertades, que era lo que se buscó al final con esta gran revolución. Pero yo creo que también se debe hablar de lo que era la revolución industrial, que empezó a generar grandes cambios a nivel social y a nivel cultural, cambiando no solamente la forma de vida en las ciudades y la facilidad también para poderse transportar por medio de lo que fueron los trenes, los ferrocarriles. Entonces, teniendo como claro lo que estaba ocurriendo también a nivel histórico, pues obviamente esto influyó mucho también en la cultura y en el arte. Inicialmente, sobre todo en la literatura, autores alemanes como Goethe que empezaron a hacer obras donde exaltaba lo que es la emoción, lo que es el amor, el desamor, los paisajes, la naturaleza. Y básicamente el romanticismo busca volver como a la esencia misma del ser. Por eso se volca a lo que son las emociones, se busca a lo que es los sentimientos. Trata de ir en contra de lo racional y busca la esencia. Y en esa esencia, pues también exalta lo que es la naturaleza. Exalta lo que son los valores de alguna manera más espirituales y la introspección, buscar por dentro, como diría la canción. Entonces, básicamente uno de los primeros artistas que dieron forma o que dieron inicio en la música al romanticismo fue Beethoven. Pero no se puede hablar de Beethoven si no se habla de lo que pasó antes en el clasicismo. Y es que básicamente en la música antes del romanticismo, pues desde el Renacimiento se habían venido haciendo aportes y investigaciones y documentos que dieron gran valor a la música, sobre todo a nivel tonal y a nivel armónico, que permitieron que en etapas como el barroco o el clasicismo se pudieran llegar a componer obras muy complejas, pero muy estructurados y muy técnicos, y sobre esas bases no se salían, pero y el virtuosismo era importantísimo. Entonces, digamos que ellos se enfocaron mucho en esa etapa, primera etapa, en seguir ahondando en esa técnica y en esa capacidad de ver cómo más se podía llegar a hacer música más racional y más estructurada, valga la redundancia. Pero pues ahí fue donde aparecieron, digamos, conceptos como la tónica, o el concepto tonal, conceptos como la tercera, la quinta y sobre todo la tercera, que define qué es un acorde
pueda ser realmente alegre o un acorde pueda llegar a ser triste. Entonces de ahí ya empiezan los pilares de lo que es la emoción a través de la música. Y ya con el romanticismo, digamos que se va más allá y se va al punto de decir que la música tiene que ser más, tiene que ir más lejos, tiene que ir, romper los límites de lo que son las estructuras y de lo que tiene que ser la técnica y el virtuosismo. Y se volca más en la expresividad, cómo la música puede ser capaz de expresar los sentimientos, cómo la música puede ser capaz de expresar las emociones. Y obviamente aquí es donde tiene un papel súper importante Beethoven. Pues Beethoven empezó y es, digamos, también figura clave del clasicismo, es la transición entre lo que fue el clasicismo y el romanticismo, pero fue en la sexta sinfonía donde ya Beethoven definitivamente demostró que era un poeta, era un compositor romántico. En esta obra, Beethoven trata incluso de añadir elementos extramusicales, lo cual lo podía de alguna manera adelantarse a lo que se llamaba música programática, que es añadir elementos adicionales a la música que permitan identificar o realzar la narrativa de lo que se está mostrando a nivel en la obra. Trata de emular lo que es una tormenta, trata de emular otros situaciones de la naturaleza. Entonces, en síntesis, y para no extenderme tanto en el video, básicamente la visión del artista en el romanticismo estaba conectada a lo que era la emoción, a lo que era la subjetividad y a lo que es como la esencia interna y en cuanto también a sus emociones. Obviamente más hacia el lado de lo que es la nostalgia, la tristeza, el desamor, el desconsuelo, porque era una época de incertidumbre y era una época de muchos cambios y de alguna manera también de muchas insatisfacciones. Entonces, básicamente es eso, este es el video. Eh, Quedo súper, súper, súper contento con el trabajo realizado y con todo lo que se ha venido aprendiendo, puesto que para la música o para alguien que quiere estar en este tema de la música, pues es importantísimo tener este contexto y saber realmente cuál es el génesis o cuál es el origen de lo que hoy en día vemos que es la cultura y lo que es la música. Muchas gracias.